Algunos asesinos no se conforman con matar. Para ellos, el crimen es solo una parte del juego. La otra consiste en retar abiertamente a quienes deberían atraparlos: la policía. A lo largo de la historia, han existido asesinos en serie que no solo cometieron actos brutales, sino que además sintieron la necesidad de dejar pistas, mensajes o acertijos dirigidos directamente a las autoridades. Lo hacían para burlarse, para confundir, o simplemente por la satisfacción de demostrar que podían escapar una y otra vez. Estas provocaciones convertían cada caso en una especie de juego macabro donde el asesino parecía siempre llevar la delantera. En este video exploraremos los casos más inquietantes y perturbadores de asesinos en serie que jugaron con la policía, dejando tras de sí un rastro de mensajes crípticos, llamadas telefónicas anónimas, cartas desafiantes y otras pistas que desdibujan la línea entre crimen y espectáculo. Algunos fueron capturados, otros nunca revelaron su identidad, pero todos comparten una característica: el deseo de ser vistos, de ser escuchados y, sobre todo, de demostrar que eran más astutos que la ley. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que estás a punto de conocer es un recorrido por las mentes más retorcidas de la historia criminal. Y si eres amante del true crime, prepárate. Algunos de estos casos pueden sacudir incluso al más fuerte. Israel Keyes. Israel Keyes fue uno de los asesinos más meticulosos y perturbadores de los últimos tiempos. A diferencia de otros criminales, Keyes no mataba por impulso, ni seguía patrones geográficos o personales. Viajaba por todo Estados Unidos y escondía kits de asesinato, con armas, materiales de limpieza y herramientas de entierro, en diferentes estados, meses o incluso años antes de cometer el crimen. Lo más aterrador era su frialdad y el control absoluto que ejercía sobre sus actos. En el caso de Samantha Koenig, una joven secuestrada en Alaska, Keyes envió una foto a la familia donde ella aparecía con los ojos abiertos, aparentemente viva. La verdad era aún más espeluznante: estaba muerta, y Keyes había manipulado su cadáver para tomar la foto y exigir un rescate. Durante los interrogatorios, se burló de las autoridades, ofreciendo detalles fragmentados, retorcidos y jugando con sus emociones. Confesó al menos 11 asesinatos, aunque nunca reveló todos los nombres ni ubicaciones. Su dominio del crimen, su necesidad de manipulación y el deseo de controlar cada aspecto, incluyendo la narrativa frente a la policía, lo convirtieron en uno de los asesinos más escalofriantes y calculadores de la historia reciente. BTK, Bind, Torture, Kill. Dennis Rader, mejor conocido como BTK, siglas en inglés de atar, torturar, matar, acechó el estado de Kansas durante décadas. Entre 1974 y 1991, asesinó a 10 personas, dejando detrás escenas aterradoras y mensajes codificados. Pero lo más escalofriante de su caso fue su impulso incontrolable de comunicar sus actos. Después de años de silencio, BTK reapareció en 2004, enviando cartas a la prensa y objetos personales de sus víctimas, incluso fotografías de los cuerpos. En una de sus comunicaciones, preguntó a la policía si podía enviar un disquete sin que lo rastrearan. Los agentes respondieron a través de los medios diciéndole que sí, y él cayó en la trampa. El disquete llevó a los investigadores a una iglesia luterana, donde encontraron a Dennis Rader, miembro respetado de la comunidad y líder religioso. BTK jugó durante años con las autoridades, creyéndose más listo que todos. Su caída, irónicamente, fue provocada por su propia arrogancia y necesidad de atención. El asesino del alfabeto. A finales de los 70, el estado de Nueva York vivió una serie de crímenes que parecían seguir un patrón escalofriante. Las iniciales del nombre de las víctimas coincidían con las del lugar donde fueron encontradas. Por ejemplo, Carmen Colon fue hallada en Churchville, Michelle Maenza en Macedón y Wanda Walkowicz en Webster. Este patrón dio lugar a la teoría del asesino del alfabeto, un asesino que no solo elegía a sus víctimas cuidadosamente, sino que dejaba tras de sí una marca estadística imposible de ignorar. Además, en los cuerpos se encontraron elementos similares: signos de estrangulamiento, abuso sexual y evidencia de que el asesino conocía bien a cada víctima. El principal sospechoso fue Joseph Nasso, arrestado años más tarde en California por otros crímenes. Lo inquietante fue que sus víctimas también compartían esa coincidencia de iniciales.
Aunque Naso fue condenado por asesinatos similares, nunca se le pudo vincular de forma concluyente con los crímenes en Nueva York, y el verdadero asesino del alfabeto permanece sin identidad comprobada. Su juego con las iniciales aún atormenta a los investigadores. Si estos casos ya te han dejado con la piel helada, imagina lo que falta. Dale like al video, suscríbete y déjanos en los comentarios cuál de estos asesinos te parece el más perverso en su forma de jugar con la justicia. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene. Jack el Destripador, uno de los asesinos más célebres y enigmáticos de la historia, también fue uno de los primeros en burlarse abiertamente de la policía mediante cartas. En 1888, en el barrio de Whitechapel, Londres fue escenario de una ola de crímenes brutales contra mujeres, principalmente trabajadoras sexuales, cuyas muertes se caracterizaron por una violencia desmedida y mutilaciones quirúrgicas. Lo que convirtió a Jack el Destripador en una figura casi mítica no solo fueron los asesinatos, sino las cartas que envió a la policía y a la prensa, algunas firmadas con el nombre que lo haría famoso, Jack the Ripper. En ellas se burlaba de los investigadores, les reprochaba su ineficiencia y a veces incluso incluía partes del cuerpo de sus víctimas, como en el famoso caso de la carta From Hell, que venía acompañada de medio riñón humano. Pese a la atención mediática, el despliegue policial y el temor público, Jack el Destripador nunca fue identificado. Su arrogancia al enviar esas cartas y su capacidad para desaparecer entre las sombras de una ciudad llena de ojos lo convirtieron en el primer asesino en serie mediático, y en uno que jugó con la policía hasta el final, el asesino del torso de Cleveland. Entre 1935 y 1938, Cleveland, Ohio, fue el escenario de una serie de asesinatos espeluznantes. Las víctimas, en su mayoría indigentes, eran decapitadas y desmembradas, y sus cuerpos eran esparcidos por el área conocida como Kingsbury Run. Lo más desconcertante era la precisión de los cortes. Parecían realizados por alguien con conocimientos médicos. El asesino del torso, como fue apodado, se burlaba de la policía al dejar los restos en lugares visibles, como si quisiera asegurarse de que fueran encontrados. El caso llegó a tanto que el jefe de policía, Elliot Ness, sí, el mismo que enfrentó a Al Capone, se involucró personalmente en la investigación, pero ni siquiera Ness, con todo su prestigio, pudo resolver el caso. En uno de los momentos más humillantes para la policía, el asesino dejó 2 torsos humanos justo frente a las oficinas de Ness. Aunque se manejaron sospechosos y se tomaron medidas drásticas, como demoler campamentos de indigentes, el asesino nunca fue identificado. Su manera de exhibir los cuerpos y retar directamente a las autoridades lo convirtió en uno de los criminales más provocadores de su época, el asesino del Hada Verde, caso de Pierre Chanal. En Francia, durante la década de los 80, una serie de desapariciones de jóvenes militares conmocionó al país. Todos ellos tenían un perfil similar, jóvenes, delgados y frecuentemente haciendo autostop cerca de bases militares. Durante años se barajaron teorías de tráfico de personas, redes encubiertas y asesinos en serie. Pero hubo una figura que destacaba, Pierre Chanal, un exmilitar con un historial oscuro. Aunque se le relacionó con múltiples desapariciones, nunca se encontró evidencia concluyente. Sin embargo, lo que lo vincula a esta lista es el macabro detalle de cómo usaba su posición para acercarse a sus víctimas y la manera en que mantenía un perfil aparentemente impecable. La policía descubrió una furgoneta con material sospechoso y posteriormente grabaciones que podrían haber sido pruebas cruciales. Pero justo antes de enfrentar el juicio, Chanal se suicidó en su celda. Nunca confesó, nunca dejó cartas, pero su estrategia fue más silenciosa: provocar a la policía con pistas que no llevaban a ninguna parte y mantener su fachada limpia mientras el país buscaba al Hada Verde, apodo por la bebida que él consumía. La justicia nunca pudo cerrarle el círculo. Keith Jesperson, el asesino de la carita feliz. Keith Hunter Jesperson fue un asesino en serie canadiense que operó en Estados Unidos durante la década de los 90. Se le apodó el asesino de la carita feliz porque firmaba sus cartas con un dibujo de una cara feliz. Tras cometer varios asesinatos, comenzó a enviar confesiones escritas a la policía y a los medios de comunicación, describiendo sus crímenes y asegurando que otras personas estaban siendo acusadas injustamente.
Jesperson disfrutaba del control que tenía sobre la narrativa y en una ocasión incluso incriminó a propósito a su propia novia, para luego salvarla con otra confesión. Su necesidad de atención y protagonismo fue clave para su captura. Finalmente fue condenado por al menos 8 asesinatos, pero se cree que mató a más personas. Su arrogancia y su forma de jugar con las autoridades lo convirtieron en uno de los asesinos más perturbadores de su tiempo. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Durante años, Chikatilo asesinó brutalmente a mujeres y niños en la Unión Soviética, mientras las autoridades arrestaban y ejecutaban a personas inocentes por sus crímenes. Aunque no enviaba cartas o pistas explícitas como otros asesinos, jugaba con la policía al mantenerse un paso adelante y observar cómo culpaban a otros por sus asesinatos. Incluso participaba en búsquedas como ciudadano ejemplar, lo que le daba una ventaja psicológica. Su frialdad era tal que durante los interrogatorios, después de ser capturado, se burló de los errores de la investigación y describió sus crímenes con un nivel de detalle aterrador. Su caso es un ejemplo de manipulación sistemática y de cómo un asesino puede jugar con todo un sistema judicial sin dejar rastro durante años. Estos asesinos no solo dejaron cuerpos, dejaron mensajes, se atrevieron a jugar con la policía, creyéndose protagonistas de su propio espectáculo criminal. Algunos fueron atrapados, como BTK, que cayó por confiar demasiado en su juego. Otros, como Jack el Destripador o el Zodiaco, simplemente desaparecieron, dejando tras de sí un rompecabezas que aún hoy no se ha resuelto. Todos ellos compartieron una característica inquietante. No querían solo matar, querían ser vistos, temidos y recordados. Este tipo de asesinos obligan a las autoridades a pensar como ellos, a descifrar no solo un crimen, sino una mente enferma que se cree intocable. En muchos casos, su necesidad de atención fue clave para resolver el caso, pero en otros, esa arrogancia resultó ser su mejor arma para escapar. Si te impactaron estos casos de asesinos que jugaron con la policía, deja tu comentario y dinos cuál te pareció el más siniestro. Comparte este video con otros fanáticos del True Crime y no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos adentrándonos en lo más oscuro de la mente criminal. ¡Hasta la próxima!